agradecer a la Sociedad Española de Estudios Árabes y a Casa Árabe por brindarnos la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes y de intentar sacar a la luz estos nobles trabajos de investigación que son para nosotras, y espero hablar en nombre de mis compañeras, muy importantes por sentirnos de alguna manera arropadas por un foro de estas características y por investigadores consagrados en un momento en el que, por desgracia, nuestro país no pasa pues, por su mejor momento dentro del campo de la investigación. Como veis en la pantalla, el título de mi presentación, A la anarquía belarabía, el resurgir del anarquismo en Egipto, es el resultado de 3 meses de investigación de campo en Egipto, donde pude estudiar a un grupo que se autodenomina anarcocomunista llamado Al-Haraka al-Ishtiraki al-Taharuriya, el movimiento libertario socialista. Es un intento también de responder a una serie de preguntas iniciales que me surgieron tras la aparición en la escena política egipcia con el segundo aniversario de la Revolución de enero de 2011 de lo que se conoce como la táctica del Black Bloc, que es una táctica de protesta que surge en la Alemania de los años 80, donde aparecen una serie de personas digamos, encapuchados de negro y de esa manera, digamos, una vez aparecieron en el contexto egipcio, por enero, febrero y marzo de 2013, los medios de comunicación, sobre todo occidentales, se hicieron mucho eco. Y también las redes activistas afines en Occidente. Entonces, a partir de ahí empezó a debatirse en este tipo de foros sobre la existencia de movimientos anarquistas y de un pensamiento anarquista en Oriente Medio y en concreto en Egipto, del que hasta entonces no desconocíamos. Por lo tanto, la pregunta de investigación inicial fue si podíamos realmente hablar de la existencia de nuevos movimientos sociales que pudiéramos enmarcar dentro de lo que conocemos como anarquismo, y si era así, cómo se articulaba su discurso, sus repertorios de acción colectiva y sus dinámicas de grupo. Para poder responder a esta pregunta, era necesario, en un primer lugar, poder responder a la pregunta de por qué es importante investigar sobre anarquismo, ya que de entrada suena un poco, quizá por el sentido peyorativo que en Occidente tenemos de la palabra anarquismo, es necesario vincularlo con la academia. Por eso, respondiendo a esta pregunta desde 3 puntos de vista diferentes, en un primer lugar tenemos que una serie de autores, desde un punto de vista desde las ciencias políticas y de la sociología, como son Uri Gordon y David Graeber, nos señalan en sus artículos que ha habido un resurgir del anarquismo en los últimos 20 años, como a una escala global y social y a unos niveles de unidad y diversidad que no se habían visto desde los años 30. Sobre todo a raíz de los eventos de Seattle de 1999 y de la aparición del movimiento zapatista en México. Por otro lado, respondiendo a la pregunta desde un punto de vista de los estudios postcoloniales, desde los estudios decoloniales, una serie de autores que se enmarcan dentro de un marco teórico que se denomina el posanarquismo han denunciado que el anarquismo se ha concebido históricamente como un fenómeno ideológico y totalmente vinculado con Occidente, y la academia se ha olvidado de estudiar las narrativas libertarias anarquistas en contextos no occidentales. Dentro de esta serie de autores podríamos destacar un libro muy interesante de Maya Ramnath, en mi propia traducción sería una especie de Descolonizando el anarquismo, una historia antiautoritaria de la liberación anticolonial india. Es un libro muy interesante para ver este tipo de perspectiva. Y otra serie de autores que se enmarcan dentro de este marco teórico tendríamos a Lucien van der Voort y Michael Smith, que están intentando trazar la historia del anarquismo africano, y otros, por ejemplo, de una manera mucho más transnacional, como Jason Adams en su artículo Los anarquismos no occidentales. Y por último, respondiendo a la pregunta desde un punto de vista de los estudios árabes e islámicos, que al final es la disciplina desde la que provengo y desde la que creo que la mayor parte del público proviene,
Es necesario, a nivel histórico, entender qué ha pasado con una narrativa que conocemos emergió en el sur del Mediterráneo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, junto a otras ideologías de izquierdas como el comunismo y el socialismo. Dejamos de saber de ella en 1920 tras la Primera Guerra Mundial y desconocemos porque no hay absolutamente nada de literatura sobre la cuestión. Entonces es necesario saber qué ha pasado con esta narrativa. Y a nivel contemporáneo también es importante, creo, en un Egipto post-Mubarak que se debate entre una opción islamista representada en su mayoría por los hermanos musulmanes, en una opción militarista y en una opción de los partidos liberales a la manera que conocemos, ver otra serie de alternativas políticas que configuran la relación entre el Estado y el individuo de maneras que al menos desde la academia no conocemos en el contexto egipcio. Por ello, como he dicho anteriormente, para hablar de un resurgir hay que hablar de una historia, y el anarquismo en Egipto tiene una larga tradición. De hecho, para 1870 el anarquismo era una corriente ideológica muy potente en Italia y en España. Los activistas en esta época se vieron muy reprimidos por sus contextos y tuvieron que emigrar a otras zonas como Asia, como Latinoamérica y el sur del Mediterráneo, por supuesto. En concreto, en Egipto llegan activistas y sobre todo trabajadores especializados europeos procedentes de Italia y Grecia, principalmente debido a que dentro de las reformas de transformación del Estado que estaba llevando a cabo Mohamed Ali, pues necesitaba a esta serie de trabajadores especializados. Así es como llegan, que estaban además vinculados y eran conocedores de una forma de acción política dentro de los movimientos obreros y del anarquismo. Y asimismo, activistas procedentes de Europa llegaron a Egipto. Estas primeras agrupaciones estaban muy vinculadas con, digamos, en la formación de un primer anarquismo egipcio, estaba muy vinculado con sus comunidades de procedencia. Por lo tanto, los primeros sindicatos que se empiezan a formar provienen de la comunidad italiana, de la comunidad griega o incluso de la comunidad judía de Alejandría, como puede ser la Società Operaia Italiana, que se forma en 1860 en Alejandría. Sin embargo, estos activistas se dan cuenta de que para llegar a ese objetivo final, que es una sociedad socialista, sin clases, antiautoritaria, era necesario dejar atrás la cuestión identitaria y nacional y vincular a todos los activistas y trabajadores sin esa vinculación nacional, y por lo tanto se empiezan a crear los primeros sindicatos mixtos de trabajadores, como es el Sindicato Internacional, la Liga Internacional de Trabajadores del Cigarro en el Cairo. Aunque la propaganda por el hecho, que es una terminología propiamente anarquista, que se refiere, digamos, a que toda acción es la mejor forma de propaganda que pueda haber para la difusión del ideario, esta propaganda por el hecho a través de los movimientos obreros, las huelgas y la formación de sindicatos fue muy potente en un primer momento. Sin embargo, todos los autores consideran que fue la propaganda por la palabra la que realmente fraguó una ideología de izquierdas, por así denominarlo, radical en el sur del Mediterráneo, en concreto en Egipto. Por eso hay que dar un papel muy importante a la prensa, que de nuevo la prensa, como he dicho anteriormente, estaba muy vinculada en un primer momento a esa cuestión comunitaria. Por eso aparecen el Laboratorio y el Operaio, que son dos periódicos italianos anarcosindicalistas, pero poco a poco los propios periódicos en lengua árabe empezaron a incorporar artículos cada vez más radicalizados y anarquistas, como es el caso de Al-Muqtatab y Al-Hilal, aunque no son publicaciones anarquistas en sí mismas, pero sí que empezaron, digamos, hubo una evolución cada vez más radical. Sin embargo, muchos autores creen que fue gracias a los clubes de lectura y sobre todo a las artes como el anarquismo se propagó y difundió de una manera, digamos, mucho más rápida y que llegó mucho más fácil a la población y a las masas. En
En este caso tenemos el teatro. Y una de las obras más importantes del momento fue la dedicada a Francisco Ferrer, que fue un pedagogo, anarquista y librepensador catalán, que fue el fundador de lo que se conoce como la Escuela Moderna, que fue acusado además de haber formado parte de un atentado terrorista de forma injusta y que por ello se le asesinó. Y los activistas egipcios, tomando este caso, le dedicaron una obra de teatro. Y luego tenemos que, influenciados por Francisco Ferrer y también por una serie de escuelas y de educación informal que se estaba llevando a cabo en Italia y en España, pues uno de los objetivos principales del anarquismo egipcio fue la Universitat Popular de Libera, que se funda en Alejandría en 1901 y tiene el objetivo de dar una educación de masas, una educación a todos aquellos a los que no podían acceder a ella. Entonces, como he dicho anteriormente, tras la Primera Guerra Mundial hay una falta de literatura sobre el anarquismo en Oriente Medio, pero sobre todo en el caso egipcio, y no sabemos por qué. Le podemos dar varias respuestas, entre las que una de ellas puede ser que desapareció, es decir, que surge el Partido Comunista Egipcio en 1921, el Partido Socialista Egipcio en 1922 y el discurso nacionalista, que al final era lo prioritario en un contexto donde se luchaba por la independencia nacional en contra de la entidad colonial. Es posible que estas narrativas absorbieran a los activistas anarquistas, o es posible que, como denuncian esta serie de autores que dije anteriormente, que se autodenominan posanarquistas, que la academia no haya dedicado la atención necesaria a este tipo de narrativas, que de alguna manera han sido olvidadas por la academia más ortodoxa. Por supuesto, no está respondida y es necesario una mayor investigación para poder responder a estas preguntas. Claro, si nos vamos a la época contemporánea y somos conscientes de que el lenguaje es fundamental en la construcción de no solo de las ideologías políticas, pero sino también en la forma de hacer política, es necesario analizar como no arabohablantes, que es mi caso como aprendiz de árabe, por qué en árabe existen 3 palabras diferentes para hacer referencia a una palabra que la mayor parte de idiomas europeos para denominar al anarquismo solo utilizamos una palabra. Entonces encontramos que sí existe faudawiya, que viene de la raíz, viene de fauda, que es como caos, desorden, confusión, es decir, que recoge el sentido negativo de la palabra anarquismo. Luego tenemos la sultawiya, que viene del adverbio negativo la y sultawiya de autoridad, por lo tanto sería no a la autoridad, es como una traducción literal de lo que significa anarquismo en griego, y anarquía, que sería como la transcripción del sonido de anarquismo, pero en árabe. Entonces vemos que los activistas, cuando les preguntamos, dicen que los 3 términos hacen referencia de manera indiferente a una misma ideología. Sin embargo, si se analizan sus textos, vemos que prefieren el uso de la palabra anarquía y la sultawiya en contraposición a faudawiya, que tiene ese matiz de caos, un matiz peyorativo. Sin embargo, si hacemos un análisis de los textos de ideologías contrarias, por ejemplo, los hermanos musulmanes dedican una entrada en su enciclopedia online al anarquismo, encontramos que utilizan un montón de palabras como anarquía, faudawiya, o al-ishtirakiya thawriya, el socialismo revolucionario, faudawiya ad-dawla, anarquismo de Estado, incluso comunismo. Entonces, bueno, mezclan absolutamente todo y explican que es una ideología política que llegó a Egipto a través de los extranjeros y los judíos, ¿no? El matiz judío. En cualquier caso, a nivel iconográfico, este nuevo anarquismo egipcio también construye una iconografía. Y esta iconografía es muy parecida a la iconografía europea y occidental del anarquismo, que se representa con la A dentro del círculo. Sin embargo, aquí la cambian por la de la sultawiya. Entonces, el anarquismo contemporáneo en Egipto, ¿cómo es este nuevo anarquismo y cómo llega a este nuevo anarquismo? Si somos conscientes de que el anarquismo, como dicen algunos autores, es una ideología contestataria contra el mercado global y el capitalismo,
podemos más o menos asegurar que alrededor de los años 70, cuando Sadat empieza a incorporar un tipo de política liberal y abrir el mercado, cuando la economía egipcia empieza a cambiar, sobre todo luego también en la época de Mubarak, otra serie de políticas neoliberales que van a potenciar, digamos, el crecimiento de una élite económica, hacen que Egipto cada vez más se adhiera y sea más dependiente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esto hace que haya una mayor, aunque las élites económicas crezcan, haya una mayor pobreza de base, lo que empieza a fraguarse en nuevos movimientos sociales y políticos que se verán catalizados por la irrupción de la Segunda Intifada palestina y la invasión de Irak. Entonces, en este momento empezamos a ver una serie de nuevos movimientos sociales, como son el Lajna Shabia al-Misriya li-Taqaddum al-Intifada Shab al-Filistini, el Comité Popular Egipcio de Solidaridad con la Intifada del Pueblo Palestino, o el Harakat Ashrin Maris min Ajil al-Tahrir, el Movimiento 20 de Marzo para el Cambio, o otro tipo de movimientos. Al mismo tiempo que se fraguan estos nuevos movimientos sociales que tienen un carácter poco a poco de mayor cambio, individuos activistas a nivel individual, como es el caso de Sameh Said Aboud, que tuve el placer de entrevistarlo en el Cairo, se desilusionan con la izquierda árabe que no responde a sus expectativas y llegan al anarquismo. Entonces empiezan a publicar, a producir y traducir obras, sobre todo en Internet, y van teniendo cada vez más adeptos y más fans a nivel cibernético. Pero no será hasta 2011, con la revolución del 25 de enero, cuando veamos que el anarquismo pase de Internet a las calles, porque los espacios ocupados durante la revolución se han leído como una experiencia anarquista en sí misma, ya que fue un movimiento horizontal, no fue un movimiento jerárquico, no había líderes carismáticos, y al mismo tiempo de leerse de esta manera sí que supuso un lugar de encuentro entre activistas afines que o desconocían la existencia del anarquismo, o aun conociéndola pudieron encontrar a otros activistas. Resultado de este encuentro fue la fundación del Harakat al-Ishtiraki al-Taharuriya, meses después de la caída de Mubarak, en mayo, y con ellos, fueron mi caso de estudio a través de una observación participante, de entrevistas semiestructuradas y análisis de sus textos, manifiestos, publicaciones, etc. Una vez hecho esto, encontramos que el Harakat al-Ishtiraki al-Taharuriya están compuestos por los pilares básicos de lo que es un anarquismo clásico y un anarquismo anarcocomunismo. Entonces, entre esos supuestos tenemos un rechazo de cualquier forma de dominación, entre lo que encontramos sobre todo el Estado moderno y el capital. Y para ellos el Estado moderno, ya te llames Hosni Mubarak o te llames Mohamed Morsi, vas a ayudar al proyecto capitalista. Luego, dentro de su forma de hacer política, encontramos que están sobre todo dirigidos a los movimientos obreros, es decir, a la concienciación, a la formación de sindicatos, a la huelga como herramienta más poderosa de acción política. Y esbozan una sociedad futura socialista, sin clases, antiautoritaria, donde las empresas pasarían a ser cooperativas coordinadas y autogestionadas por los trabajadores. Funcionan a un nivel muy micro, ya que son muy pocos miembros, en palabras de algunos autores, local milieu, y bueno, ahora mismo están muy fraccionados entre el Cairo y Alejandría por diferencias ideológicas sobre cómo organizarse a nivel interno. Perdonad que la foto esta no se vea muy bien, es que yo tenía preparada otra presentación y quería poneros unos títulos con la transcripción, pero bueno, se ha quedado un poco regularcillo, yo os lo digo ahora. Lo importante del anarquismo egipcio contemporáneo es que muchos de sus activistas son también teóricos e historiadores. Entonces esto lo que hace que una de sus mayores formas de propagación de la ideología sea la producción de obras anarquistas.
que en su mayoría las podemos encontrar abiertas, es decir, de libre acceso en Internet, porque no creen en la propiedad privada y creen que el conocimiento tiene que ser para todos. Tenemos el caso de Yasser Abdallah, que es un anarquista se autodenomina post-izquierda, que publica Kifa Yumkin Ta'arif al-Ishtiraki al-Tajawiriyya, cómo definir el socialismo libertario, y lo que intenta es que la definición del socialismo libertario no sea autoritaria la propia definición. Es una cuestión muy postmoderna, pero es muy interesante de leer. Luego tenemos Sana Said Aboud, que publica 2 pequeños artículos donde pone las bases sobre qué es una sociedad libertaria, y luego tenemos el único libro publicado en papel, que es el libro de Ahmad Zaki, que es el anarquismo o la escuela revolucionaria que conoce Oriente. Sin embargo, esta es la segunda edición en 2011, porque la edición de 2011 se llamaba El anarquismo o la escuela revolucionaria que no conoció Oriente. Hay un cambio en el título tras la revolución del 25 de enero, porque el autor la analiza como una revolución anarquista en sí mismo. También tenemos la traducción como una de las formas de acción directa dentro de este nuevo anarquismo. Y de nuevo, todas las traducciones están abiertas, es decir, de libre acceso en Internet, y para Mohamed Ez, que es un miembro activo del movimiento libertario socialista en Alejandría, define que es una forma de superar las barreras del lenguaje y la distancia. Por lo tanto, la traducción es una forma más de acción política. Pero si nos vamos ya a la propaganda por el hecho, que es la acción por excelencia del anarquismo, encontramos que en Egipto existe el anarcosindicalismo. Es decir, algunos autores como Yano Charbel, que es un anarcosindicalista egipcio, asegura que sin el papel de la clase obrera durante los días del levantamiento de la revolución, esta no habría triunfado, porque según él, la revolución, una cosa es hacer manifestaciones en la calle que pueden ser controladas por el aparato del Estado, pero el Estado no puede controlar que los sectores principales de la economía del país paren absolutamente. Con la revolución se funda un nuevo sindicato que intenta hacer frente al único sindicato que existía en Egipto, que es la Federación Egipcia de los Sindicatos Independientes, pero según la lectura de otros anarquistas, creen que este nuevo sindicato, que había mostrado su solidaridad con la revolución, sigue representando la misma burocracia y la misma jerarquía que representaba el único sindicato que ha existido en Egipto desde 1957. Esta es una foto del movimiento libertario socialista, cuya acción directa está muy vinculada con los movimientos obreros en Alejandría. Y por otro lado tenemos el Black Bloc, que como comencé la presentación con ellos, era importante de hablar de esta nueva táctica de protesta. El problema de analizar el Black Bloc es que, en primer lugar, yo no les he dedicado, un análisis de campo, no he hecho entrevistas con ellos, por lo tanto puedo hablar solo a través de literatura secundaria. Es también muy difícil hablar de ellos porque han surgido hace unos meses. Entonces, por un lado encontramos que como táctica sí que pueden ser denominados anarquistas, ya que al parecer es movimiento horizontal, y la violencia que generan en las protestas está caminada a las instituciones del Estado y nunca hacia civiles. Si analizamos su discurso, que está muy disperso en una gran heterogeneidad de páginas en Internet, en Facebook tienen como más de 50 páginas, encontramos muchas contradicciones. Por un lado, son partidarios de una serie de partidos políticos a la manera del juego democrático, lo cual no es muy anarquista, y por otro lado hay un gran discurso nacionalista, cosa que tampoco es anarquista en sí mismo. Por lo tanto, es muy difícil saber si el Black Bloc egipcio a día de hoy formaría parte de la acción directa de este nuevo anarquismo. En cualquier caso, es importante hablar de ellos porque sí que han hecho que el debate sobre el papel y la necesidad de legitimar la violencia haya resurgido en el contexto político egipcio, ya que muchos autores señalan que el Black Bloc ha surgido como reacción a la violencia que el propio Estado ejerce sobre los activistas. En cualquier caso, ningún movimiento, el movimiento libertario
libertario socialista o cualquier otro colectivo anarquista en red, que son muchos, no han hecho ningún manifiesto donde hablen explícitamente de la violencia o de su legitimidad. Sin embargo, la violencia existe y muchos de ellos han publicado, por ejemplo, manuales sobre cómo fabricar de forma artesanal un cóctel molotov. O sea, que vemos que sí, que hay violencia, pero nadie habla de ella. Entonces, bueno, es un debate que el anarquismo dentro del nuevo contexto egipcio necesita articular y necesita buscar nuevas tácticas para adaptarse a este nuevo contexto egipcio tras el 3 de julio. Y como conclusión, pues nada, decir que las alternativas libertarias y la historia del anarquismo no es ajena a Oriente Medio y tampoco a Egipto, que han surgido nuevos movimientos sociales en el siglo XX y que la revolución del 25 de enero fue la que realmente dio un empujón a ese anarquismo que ya existía y gracias a él pues se fundó el movimiento libertario socialista, donde estas nuevas formas de hacer política nos recuerdan mucho a las formas que tenía el anarquismo en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero que se adaptan a los nuevos canales de difusión como son Internet, que también que en sí mismo también son unos canales bastante horizontales y poco jerárquicos. Lo importante de este nuevo anarquismo es que ha retado de alguna manera el discurso tradicional de la izquierda árabe, porque aunque en objetivos tienen el mismo objetivo, una sociedad socialista sin clase antiautoritaria, no creen que sea necesario ni un líder carismático ni un partido jerarquizado para llegar a ese fin. Y por último, como hemos visto, pues han creado un nuevo lenguaje político y una nueva iconografía que cada vez menos son desconocidos en el panorama político egipcio. Y muchas gracias.